Buenas tardes, soy Pedro Gerardo Sánchez Camaño, estudiante de mecatrónica. Hoy en día voy a presentar lo que es mi proyecto de manufactura asistida por computadora, que es la fabricación de una pieza que ahorita voy a mostrar. Ahorita voy a mostrar una pequeña introducción de lo que vamos a hacer y cómo se va, una pequeña introducción de esta materia, de qué se hace, cómo la vamos a hacer, de qué trata y todo lo demás. Primero vamos a iniciar que es el CAM. Voy a animar mi pantallita. El CAM, el CAM y el CAD y el CAM. El CAD es la definición, ok, es que nosotros dibujamos pieza dimensionada en 2D, 3D y o modelado de objetos a software específico como AutoCAD o Fusion, que literalmente lo que hacemos ahí es fabrico la pieza, la diseño y ya. El CAM. El CAM permite literalmente transmitir mi idea que es en 3D, ahora ya en físico. Y eso es el CAM. Es manufacturar esa pieza. Por ejemplo, manufacturo una pieza de Lego y la tengo que hacer en impresora 3D, en CNC o en diferentes eh, máquinas que puedan hacer piezas dimensionales y fabricarla. Después tenemos que saber también en estas herramientas o en esto literalmente que es el que nosotros usamos, que ahorita voy a explicar un poco qué programa voy a usar, que son las operaciones de 3 4 y 5 ejes. Esos programas son aquellos que permiten transmitir, son las operaciones que nosotros nos ayuda a manufacturar una pieza. Es decir, que nosotros elaboremos una pieza, de cómo la fabricamos, cómo la hacemos, cómo la diseñamos y así sucesivamente. Lo que nosotros vamos a hacer es diseñar algo, algo que a lo mejor es muy difícil para otras máquinas, a que cuarto y quinto eje ayude a fabricar esta pieza. Por ejemplo, con pieza con superficie muy compleja, por ejemplo, si tomamos un ejemplo, este Lego, esta minifigura, no la puedo fabricar solo con, no sé, con operaciones simples, sino la voy a tener que, tengo que diseñarlo, cómo lo voy a diseñar, y lo que va a hacer netamente el 4 y quinto eje es que me ayude a facilitar la fabricación de esta pieza, a cómo yo la voy a diseñar, de cómo la voy a hacer y así sucesivamente. Esas son las ventajas del 4 y quinto eje. Nos ayuda a hacer casi piezas impresionantes con mucha superficie a hacerlo ya en físico. Igual, nosotros vamos a usar el programa Spree, que es marca Hexagon. Es un programa de simulación de maquinario industrial. Ese programa, ¿qué nos hace o qué nos da los beneficios? Alta precisión, alta contabilidad de módulo de CNC, integración del CAM y el CAD, que literalmente el CAD, es decir, dibujar en 3D ahí es una porquería. No digo honestamente, no puedo diseñar una pieza muy compleja. Y eso te ayuda para, no sé, para rellenar superficies que no quiere hacer las operaciones y ya. Y una interfaz, digamos, un poco amigable. Es sencillo, es un poco sencillo. Tienes que jugar, obviamente, como todo software de CAD, de CAM. Una de las desventajas es que necesita una buena computadora. Actualmente ya todo software ya necesitamos buena computadora para la fabricación de eso. Por eso actualmente ya las computadoras gamer ya son literalmente la élite para hacer todo el uso de software muy pesado. Igual igual tiene una desventaja de Spree que literalmente que nos ayuda a buscar herramientas. Una vez son muchas condiciones, tienes que jugar, sus operaciones una vez son muy difíciles de hacer, una vez hasta te la tienes que inventar en la cabeza y una vez tienes que reiniciarlo otra vez, reinicia tu FreeFall, reinicia tu
con Python, tienes que reiniciar muchas de tus operaciones y los features también los tienes que reiniciar porque una vez te dice error de Mac, error por no sé qué. Eso es una de las grandes desventajas de usar este software. Tienes que literalmente em, jugar mucho, reiniciar las herramientas y ya. Hay muchos software mejores que Spree, que es el Fusion, hay uno creo que es chino, no me acuerdo su nombre, que literalmente literalmente es una impresora 3D que estás haciendo y tiene muchos catálogos de las máquinas CNC que se usan. También el de NX, que literalmente para mí cuando trabajaba justo en Reliancia fue para mí una herramienta muy buena porque te enseña no solo usar em, la herramienta de, ¿cómo se llama? No, la parte de literalmente de inspección de piezas. Aquí en Sprint el problema es que digo, es jugarle, una vez tienes que reiniciar tus operaciones y eso es muy hostigoso y ya. Honestamente es un buen software, pero tienes que reiniciar muchas cosas cuando quieres fabricar. Ahorita voy a mostrar lo que voy a fabricar, que es esta pieza que estoy presentando. Y ya, pues eso sería todo. Voy a enseñarle la fabricación de mi pieza y voy a dar también recomendaciones de por qué no tienes que reiniciar algunos parámetros. Pero eso ya sería todo. Muchas gracias y comenzamos con la fabricación de esta pieza. Ok, buenas tardes, soy Pedro Gerardo Sánchez Camaño. Ahorita van a ver el proceso de fabricación de mi pieza que elegí, que fue la pieza número 4, que literalmente ocupa los 4 y 5 ejes para la fabricación de esta, y listo. Primero lo que hice, aparte de esto, hace capas, ok. Aparte de esto, lo primerito fue mi stuff, que es esto, es un prisma, generalmente estas son las medidas que elegí, estas son las medidas que elegí para la fabricación. ¿Qué más? Al momento de importar la pieza la tuve que alinear a Z para que tuviera mejor facilidad de fabricar. ¿Qué más? Mi máquina, la que hemos trabajado, la B562, igual no, el HAS VF que hemos trabajado, el B562 es la parte donde vamos a colocar mi hub que usé la configuración número 2 y ya lo acomode y así voy a fabricar paso a paso la pieza. Eso ya sería todo. Las herramientas son las que hemos trabajado en todo en el curso. Estas. Algunas ya las estoy personalizando para mejor forma de rendimiento, una mejor forma de la fabricación de las piezas. Algunas directamente me las tuve que diseñar o buscar en los catálogos que encontraba. Y ya, vamos a comenzar. Igual voy a poner pausa en mi video no voy a quitar mi audio para que no interrumpa y al final voy a enseñar todo lo que hice y algunas cosas que igual voy a decir algunas cosas de qué se hizo en el aro A y por qué hay algunas que hay que usar en el aro B. Comencemos. Mi audio. Ok, así que no únicamente la parte A.
Pues únicamente lo que hice fue las siguientes operaciones, como se muestra en la pantalla. Hice primero un Sorry B para eliminar el material de arriba. A ver, vamos a hacer parte por parte. El Sorry Mirror le elimina una parte de arriba. Después hice un Contorni que elimina todo el material de acá. Todo fueron M de 10 para que no estuviera rompiéndose la herramienta. Después aquí hice un Free for, perdón, un Free for Rotoining, que únicamente lo que me permite es desbastar el material de aquí, y lo que voy a hacer es hacer operaciones y limpiar el material. Ya después de acá me voy aquí a mi comparison, que únicamente lo que hace acá es quitar el material de aquí. Después aquí me pasé, después hice acá otro, hice un routing que me permite quitar el material y listo.
Ok, vamos en el último paso de la elaboración del aro B, de la pieza, que netamente ya era lo último, y voy a dar mi conclusión de esto, que es rápido. Aquí se ve en la pantalla. Ya acabé el aro B. Algunas partes no quedaron totalmente azul por cuestiones de que al principio usaba el comparison, pero el comparison no me permitía quitar el material de acá y el material de aquí. Y cuando intenté maquinar en el aro A, no, el aro A, lo dejé porque dije que a lo mejor podría hacerlo con el compás, con el composite, perdón, con el composite para los demás. Pero la máquina ya no da hasta estos ángulos, ya netamente ya son ángulos un poquito más peligrosos. Y igual a lo mejor es mi computadora que ya no da lo suficiente. Y ya, pero así fue el resultado final del Nano B. Genuinamente fue un poquito, digamos, difícil. En mi caso, para mí fue una pieza muy desafiante, una pieza donde sí te llevas tiempo de dedicación, de cómo debas dedicar el tiempo del maquinado y así sucesivamente. Para mí, honestamente, una pieza muy entretenida. Me hubiera gustado, si tuviera más tiempo, terminar unos detallitos, pero honestamente fue una pieza muy buena para la fabricación y ya. Aquí, como se muestra aquí, netamente hice las típicas operaciones, que solo hice nada más el routing para desbastar la materia prima de los demás y ya. Aquí se ve, voy a acelerar todo para que ya acabemos todo, para que se vea más rápido de cómo se hizo. Y lo más difícil de esta pieza, siento, cuando usaba los Freeform y todas las demás piezas, las demás operaciones de Spree, fue netamente el Freeform. A mí sí me cuesta mucho usar Freeform porque tienes que jugar, entender la lógica de la máquina, de cómo debas hacer tus operaciones y ya. Aquí va maquinando el nano de aquí que al principio tenía complicaciones de la otra, pero ya, aquí quedó el levantamiento de acá y ya quedó definitivamente esto. Y honestamente, esta pieza fue para mí la pieza más entretenida que tuve en todo mi curso. Hay detallitos que ya no se pudo reparar por cuestiones en mi caso, de mi computadora que ya no aguanta la suficiente capacidad o una vez en mis operaciones ya no me deja hacer lo demás. Eso sí fue difícil, en mi caso, fue muy difícil hacer el maquinado, la elaboración de las piezas. No la elaboración de la pieza, sino cómo comenzar. Eso es lo difícil de aquí. Pero en conclusión, literalmente es una buena pieza para entrenar, para mejorar tus capacidades del uso de Spree o a mejor hasta otro software de CAM, que, no, de CAM que te permite directamente manufacturar tu pieza. Y ya, ese fue el resultado final. Algunos detalles ya no se pudo hacer por cuestiones de que las herramientas ya no me daban, ya había un caso que ya netamente usaba hasta, ¿cómo se llama? Hasta herramienta medio rara para maquinar, pero ya, este fue el resultado final. Y qué bueno que estuvieron aquí, que tomé este curso. Este curso únicamente sí me ayudó mucho a usar el Freeform, que muchas veces el Freeform no es bueno que muchos lo usen, pero el Freeform nos ayuda para hacer este tipo de piezas de complejidad. No da mucho, pero si tuviéramos, no sé, una mejor, como digamos, perspectiva de la pieza, es decir, no de la pieza, sino del programa que a lo mejor ejecute bien los comandos, que es una de las dificultades es ya en mi computadora, pero honestamente sí lo pude terminar, sí lo pude hacer lo mejor que pude,
por toda la pieza. Y honestamente esa pieza sí te ayuda para entrenar, para mejorar tus capacidades, usar el cuarto y el quinto eje, que ya son únicamente lo mejor para manufacturar pieza y ya. Honestamente, para mí fue una pieza muy entretenida, me ayuda a entender cómo puedo jugar con mis composite, cómo jugar con mis operaciones y así sucesivamente. Eso ya sería todo en mi caso. Muchas gracias por estar acá.